Durante décadas, la ciencia creyó haber resuelto una de las preguntas más grandes de todas. ¿Cómo va a terminar el universo? La respuesta parecía clara. La expansión acelerada nunca se detendría. Las galaxias se alejarían para siempre. Las estrellas se apagarían una a una. Y el cosmos acabaría en un silencio eterno conocido como Big Freeze. Caso cerrado. Hasta ahora. Porque nuevos datos del Dark Energy Spectroscopic Instrument acaban de poner ese final en duda. Y no es una duda menor, es una grieta directa en el corazón de nuestro modelo del universo. Los resultados sugieren algo inquietante. La energía oscura podría no ser constante, podría estar debilitándose con el tiempo. Y si eso es cierto, entonces la expansión del universo no está garantizada para siempre. Eso cambia todo. Si la energía oscura pierde fuerza, la gravedad podría recuperar el control. Las galaxias dejarían de huir. La expansión podría frenarse, detenerse e incluso invertirse. La historia del cosmos ya no terminaría en frío. Podría terminar en un colapso. Un Big Crunch. Hoy no vamos a hablar de especulación gratuita. Vamos a hablar de datos reales, de por qué estos resultados son tan disruptivos y de cómo podrían obligarnos a reescribir la cosmología moderna desde sus cimientos. Quédate hasta el final, porque si estos datos se confirman, no solo cambiaría el destino del universo, cambiaría nuestra comprensión del tiempo, del espacio y de todo lo que existe. Y si te apasionan estos misterios donde la ciencia aún no tiene la última palabra, suscríbete a Marcianos. Aquí exploramos lo que ocurre cuando el universo deja de comportarse como esperábamos. Para entender por qué estos nuevos datos son tan inquietantes, primero hay que hablar del verdadero protagonista de esta historia, la energía oscura. La energía oscura no es una fuerza que empuje como un motor. No emite luz, no forma galaxias, no interactúa con la materia de forma directa y, aún así, domina el destino del universo. Representa cerca del 70% de todo lo que existe y durante décadas la hemos tratado como una constante perfecta, siempre igual, siempre presente, siempre empujando el espacio a expandirse más rápido. Esta idea encajaba bien con las observaciones. A finales del siglo XX descubrimos que el universo no solo se expandía, sino que lo hacía de forma acelerada. Algo estaba venciendo a la gravedad a gran escala. Ese algo fue bautizado como energía oscura. Desde entonces, la cosmología moderna se construyó sobre un supuesto clave. La energía oscura no cambia con el tiempo. Si eso es cierto, el futuro es simple. La expansión nunca se detiene. Las galaxias se alejan cada vez más rápido. El universo se enfría, se diluye y termina en el Big Freeze, un final lento, oscuro y silencioso. Pero aquí está el problema. Nunca hemos entendido qué es realmente la energía oscura. Solo hemos medido sus efectos. No sabemos su origen, su naturaleza, ni por qué tiene exactamente la intensidad que tiene. Aún así, asumimos que era constante porque los datos parecían decirlo. Hasta ahora, los nuevos mapas cósmicos de galaxias, medidos con una precisión sin precedentes, están empezando a sugerir algo incómodo. La expansión del universo no encaja perfectamente con una energía oscura fija. Pequeñas desviaciones, sutiles pero persistentes, empiezan a aparecer cuando observamos distintas épocas del cosmos. Es como si el motor que empuja al universo no estuviera acelerando igual todo el tiempo. Y si la energía oscura cambia, aunque sea ligeramente, entonces el modelo que usamos para describir el universo entero empieza a tambalearse, no porque esté completamente mal, sino porque puede ser incompleto. Aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, científicamente hablando, porque si la energía oscura puede debilitarse, entonces la expansión no es eterna. Y si la expansión no es eterna,
la gravedad vuelve a tener una oportunidad. El universo dejaría de huir de sí mismo, y eso nos obliga a mirar de nuevo los datos. No los viejos, los nuevos, los que están llegando ahora mismo y que podrían estar insinuando que el final de la historia cósmica no está escrito. Y aquí es donde entra el descubrimiento que lo cambia todo. El problema no empezó con una teoría nueva, empezó con datos. El Dark Energy Spectroscopic Instrument no está diseñado para buscar finales del universo. Está diseñado para algo mucho más simple y, a la vez, más peligroso. Medir con precisión extrema cómo se distribuyen las galaxias a lo largo del tiempo cósmico. DESI observa millones de galaxias y cuásares y mide su distancia usando espectroscopía. En otras palabras, analiza cómo se estira la luz debido a la expansión del espacio. Con eso, reconstruye un mapa tridimensional del universo en distintas épocas. No una simulación, un registro histórico real. Cuando los cosmólogos compararon estos mapas con lo que predice el modelo estándar, el universo dominado por una energía oscura constante, algo empezó a desentonar. No fue una discrepancia enorme. No fue un error obvio. Fue peor. Fue sistemático. En distintas escalas y épocas, los datos parecían indicar que la tasa de expansión no encaja perfectamente con una energía oscura inmutable. Es como si el empuje que separa las galaxias hubiera sido más fuerte en el pasado y ahora estuviera perdiendo intensidad. Eso no debería pasar. Si la energía oscura es constante, la aceleración debe seguir una curva muy específica. DESI, en cambio, sugiere una curva ligeramente distinta. Sutil, sí, pero consistente. Y cuando una desviación aparece una y otra vez, deja de ser ruido y se convierte en una pista. Aquí está la parte clave. DESI no está solo. Estos indicios empiezan a alinearse con otras tensiones cosmológicas que llevamos años ignorando. Diferentes métodos para medir la expansión del universo no dan exactamente el mismo resultado. Hasta ahora lo llamábamos tensión, un problema técnico pendiente, pero si la energía oscura cambia con el tiempo, esas tensiones dejan de ser anomalías y empiezan a tener sentido. Eso es lo verdaderamente inquietante. No estamos hablando de un experimento aislado contradiciendo todo. Estamos hablando de que varias piezas empiezan a encajar en una historia distinta. Una historia donde el universo no sigue un guión fijo. Una historia donde el motor de la expansión evoluciona. Una historia donde el final no está sellado por adelantado. Aún no es una confirmación. La ciencia no funciona así, pero sí es una advertencia clara. Nuestro modelo podría estar incompleto. Y si está incompleto, entonces todas las predicciones sobre el destino final del cosmos, Big Freeze incluido, deben ponerse en pausa. Porque si el empuje que acelera el universo se debilita, la gravedad no ha dicho su última palabra. Y eso nos lleva directamente a la posibilidad que creíamos enterrada hace décadas. Durante años, el Big Crunch fue relegado a los libros de historia de la cosmología. Una idea elegante, pero superada. El universo se expandía cada vez más rápido. No había vuelta atrás. La gravedad había perdido la batalla. Pero si la energía oscura no es constante, ese veredicto ya no es definitivo. Imagina el universo como una piedra lanzada hacia arriba. Durante mucho tiempo pensamos que el impulso nunca se agotaría, que la piedra seguiría subiendo para siempre. Pero los nuevos datos sugieren algo distinto. El impulso podría estar disminuyendo. Y si disminuye lo suficiente, la gravedad, paciente, persistente, volvería a tomar el control. En ese escenario, la expansión se frenaría. Luego, se detendría. Y finalmente, se invertiría. Las galaxias dejarían de alejarse. Comenzarían a acercarse. La temperatura del cosmos empezaría a subir. La materia se volvería cada vez más densa.
y el universo, en lugar de morir congelado, colapsaría sobre sí mismo. Eso es el Big Crunch. No sería una explosión final, sería una compresión gradual, implacable, donde el espacio mismo se contrae. Las escalas se reducen, las estructuras se deshacen y, al final, todo lo que existe converge en un estado extremo, opuesto al Big Bang, pero íntimamente conectado con él. Aquí está el punto clave. El Big Crunch no requiere que la energía oscura desaparezca por completo. Basta con que pierda fuerza más rápido de lo esperado. Si el equilibrio entre expansión y gravedad se inclina lo suficiente, el destino del cosmos cambia radicalmente. Este escenario no es una fantasía resucitada. Es una consecuencia matemática directa de permitir que la energía oscura evolucione con el tiempo. Y eso es exactamente lo que los datos empiezan a insinuar. Por supuesto, esto no significa que el colapso sea inminente. Estamos hablando de escalas de decenas o cientos de miles de millones de años. Pero en cosmología, lo importante no es cuándo ocurre, sino qué tipo de universo estamos describiendo. Un universo que se enfría para siempre es muy distinto a uno que regresa sobre sus pasos. Y esa diferencia no es solo cosmológica, es profundamente filosófica. Porque si el universo puede volver a colapsar, entonces la historia cósmica no es una flecha infinita. Es un arco, un ciclo potencial, un relato que podría tener simetría entre su inicio y su final. Y eso nos obliga a hacernos la siguiente pregunta. Si el Big Crunch vuelve a ser posible, ¿qué pasa con nuestras leyes fundamentales de la física? Si la energía oscura está cambiando, el problema no es solo el destino del cosmos. El problema es que nuestro modelo del universo deja de ser completo. La cosmología moderna se apoya en un pilar muy específico, el llamado modelo estándar cosmológico, una combinación de relatividad general, materia oscura y una energía oscura tratada como constante. Este modelo no es una opinión, es una estructura matemática que ha funcionado extraordinariamente bien para explicar la radiación de fondo, la formación de galaxias y la expansión del espacio. Pero tiene una debilidad crítica. Asume que la energía oscura no evoluciona. Si los datos de DESI apuntan a que esa suposición es falsa, entonces no estamos ante un pequeño ajuste. Estamos ante una grieta en los cimientos, porque la relatividad general de Albert Einstein, tal como la usamos a escalas cosmológicas, no predice una energía oscura variable sin introducir nuevos campos, nuevas dinámicas o nuevas partículas. En otras palabras, o la energía oscura es algo más complejo de lo que creíamos, o nuestra descripción de la gravedad no está completa. Ambas opciones son profundas y peligrosas científicamente hablando. Una energía oscura dinámica implicaría la existencia de campos aún no detectados, algo parecido a una quinta fuerza cósmica que actúa solo a escalas gigantescas. No violaría la física conocida, pero sí la ampliaría de forma radical. La otra opción es aún más inquietante, que la relatividad general funcione perfectamente a escalas locales, pero falle cuando describimos el universo entero. Eso significaría que llevamos décadas extrapolando una teoría más allá de su dominio real. Aquí es donde la cosmología entra en terreno incómodo, porque hasta ahora cada anomalía se explicaba como un error instrumental, una tensión estadística o una pieza que faltaba. Pero cuando varias observaciones independientes empiezan a señalar la misma dirección, la comunidad científica se ve obligada a hacer algo que no le gusta, cuestionar sus supuestos básicos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. No sabemos todavía si el Big Crunch es el destino real del universo, pero sí sabemos algo con bastante certeza. El Big Freeze ya no es una conclusión cerrada. Se ha convertido en una hipótesis más, no en el final inevitable.
El universo, al parecer, no firmó un contrato permanente con la expansión acelerada. Y si el modelo que usamos para describirlo empieza a fallar, entonces estamos entrando en una nueva era de la cosmología. Una donde las respuestas no están en los libros antiguos, sino en los datos que estamos empezando a recoger ahora mismo. Y eso nos lleva a la siguiente pieza clave de esta historia. ¿Cómo vamos a comprobar si esto es real o solo una ilusión estadística? Si los datos de DESI están insinuando que la energía oscura cambia con el tiempo, la ciencia no puede conformarse con una sola fuente. Necesita verificar, contrastar y repetir. Y ahí es donde entran dos proyectos clave que marcarán la próxima década de la cosmología. El primero es Euclid, el telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea. Su misión es ambiciosa: cartografiar la geometría del universo con una precisión sin precedentes, observando cómo la materia, visible y oscura, se distribuye a lo largo del espacio y del tiempo. Euclid no mira galaxias aisladas, mira el patrón completo, cómo la gravedad y la expansión han moldeado el cosmos durante miles de millones de años. Si la energía oscura está perdiendo fuerza, Euclid debería detectarlo en la forma en que las estructuras crecen y se deforman. No como un salto abrupto, sino como una desviación sistemática respecto a lo que predice una energía oscura constante. El segundo actor es aún más contundente desde Tierra, el Vera C. Rubin Observatory. Este observatorio va a escanear el cielo una y otra vez durante años, creando la película más detallada del universo jamás realizada. Millones de supernovas, lentes gravitacionales, variaciones sutiles en el brillo de galaxias lejanas. Todo eso servirá para medir la expansión cósmica con un nivel estadístico brutal. Aquí está lo importante. Euclid y Vera Rubin usan métodos distintos, observan fenómenos diferentes, cometen errores distintos. Si ambos llegan a la misma conclusión, la probabilidad de que estemos ante una ilusión estadística cae dramáticamente. Y eso es lo que hace que este momento sea tan delicado. Si confirman que la energía oscura evoluciona, no estaremos ante una simple corrección. Estaremos ante la primera evidencia observacional de una nueva física a escala cosmológica. Una física que podría permitir escenarios que creíamos descartados. No solo el Big Crunch, sino universos cíclicos, fases alternantes de expansión y contracción, o finales aún más extraños. Por ahora, la ciencia se encuentra en un punto de equilibrio. No hay veredicto. No hay sentencia final, pero sí hay algo claro. Los próximos datos no solo afinarán números, podrían decidir si el universo se enfría para siempre o si algún día comenzará el camino de regreso hacia sí mismo. Y eso nos deja frente a la última pregunta de esta historia. Si el destino del cosmos está abierto otra vez, ¿qué significa vivir en un universo cuyo final aún no está escrito? Durante más de 20 años, el Big Freeze fue tratado como el final inevitable del universo. No era solo una hipótesis popular, era el desenlace que mejor encajaba con los datos, con las ecuaciones y con la idea de una expansión acelerada que nunca se detendría. El universo se estira, las galaxias se separan, la energía se diluye y, poco a poco, todo se enfría hasta quedar en una oscuridad eterna. Ese relato tenía algo cómodo. Un final sin violencia, un final sin retorno. Un universo que simplemente se apaga. Pero la cosmología no funciona por comodidad narrativa. Funciona por observaciones. Y los nuevos datos obligan a hacer algo que la ciencia solo hace cuando es estrictamente necesario: retirar una certeza. El Big Freeze ya no puede tratarse como un destino garantizado, no porque esté refutado, sino porque depende de una suposición clave: que la energía oscura sea constante para siempre. Si esa suposición falla, aunque sea ligeramente,
todo el andamiaje del final frío comienza a tambalearse. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio conceptual. No estamos diciendo que el universo vaya a colapsar mañana. No estamos diciendo que la expansión se haya detenido. Estamos diciendo algo mucho más inquietante. El futuro del cosmos vuelve a estar abierto. Si la energía oscura pierde fuerza con el tiempo, la expansión acelerada deja de ser una ley eterna y se convierte en una fase, una etapa dentro de una historia más larga. Y cuando una fase puede terminar, aparecen alternativas que creíamos enterradas. Durante años, el Big Freeze se impuso no porque fuera el único escenario posible, sino porque era el único compatible con una energía oscura inmutable. Pero si esa inmutabilidad ya no está garantizada, entonces el universo deja de tener un único final lógico. Eso significa que la cosmología vuelve a un estado incómodo, pero fértil, el de la incertidumbre real. El Big Freeze sigue siendo posible, pero ya no es inevitable. Y esta diferencia es crucial. Pasamos de "sabemos cómo termina todo" a "todavía no lo sabemos". Y cuando eso ocurre, no solo cambian los modelos matemáticos, cambia la forma en que entendemos el tiempo, la evolución cósmica y el papel de la gravedad a gran escala. El universo deja de ser una flecha que apunta sin desvíos hacia el frío eterno. Se convierte en un sistema con bifurcaciones, con caminos que dependen de cómo evolucione una de las fuerzas más misteriosas jamás detectadas. Y cuando el destino final deja de estar sellado, aparece una pregunta que creíamos superada. Si el Big Freeze no es seguro, ¿qué otros finales vuelven a ser posibles? Durante gran parte del siglo XX, el Big Crunch fue una idea seria, un universo que, tras expandirse, acabaría deteniéndose y colapsando bajo su propia gravedad. Pero cuando descubrimos que la expansión se acelera, ese escenario fue archivado casi definitivamente. Parecía incompatible con los datos. Parecía, porque el Big Crunch no fue descartado por una ley fundamental, fue descartado por una condición: que la energía oscura dominara el cosmos para siempre. Si esa condición cambia, el escenario vuelve a la mesa. Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Un Big Crunch no sería un evento repentino, no sería una explosión final, sería un proceso lento y global. Primero, la expansión se frenaría. Las galaxias dejarían de separarse tan rápido. Luego, en escalas de tiempo inconcebibles para nosotros, la expansión podría detenerse por completo. Y solo entonces, el universo comenzaría a contraerse. Las distancias se reducirían. La densidad aumentaría. La temperatura del cosmos empezaría a subir. El universo no moriría en frío, sino en compresión. Este escenario transforma por completo nuestra intuición cosmológica. En lugar de un universo que se diluye hasta desaparecer, tendríamos un universo que recuerda su inicio, un cosmos cuyo final podría reflejar, de alguna forma, su nacimiento. No significa que el Big Bang y el Big Crunch sean lo mismo. No significa que el universo vaya a reiniciarse, pero sí significa que la historia cósmica podría tener simetría, o al menos estructura, en lugar de una disolución infinita. Y aquí aparece una idea aún más profunda. Si el Big Crunch es posible, entonces el tiempo mismo deja de ser una flecha sin retorno y se convierte en parte de un proceso mayor. No circular, no necesariamente repetitivo, pero sí finito en su evolución actual. Esto no es filosofía, es consecuencia directa de permitir que la energía oscura cambie con el tiempo. Si pierde fuerza lentamente, la gravedad, que nunca dejó de actuar, podría recuperar el control a escalas gigantescas. No mañana, no en miles de millones de años cercanos, pero en un futuro donde el universo ya no se parezca en nada al que conocemos hoy. Aquí es importante ser claros. El Big Crunch no es una predicción,
es una posibilidad reabierta. Y en ciencia, reabrir una posibilidad que creíamos cerrada es un evento mayor. Significa que nuestro modelo ya no dicta el final, solo describe el presente con cierto margen de error. El universo, de repente, deja de tener un destino fijo. Y cuando eso ocurre, no solo cambia el final de la historia, cambia el significado de todo el recorrido. Porque si el cosmos puede colapsar, entonces lo que ocurre ahora no es una etapa trivial. Es una fase específica, transitoria, dentro de una historia mucho más amplia. Y eso nos obliga a mirar el problema desde otro ángulo. Si el Big Crunch vuelve a ser posible, ¿qué nos dice eso sobre las leyes que creemos fundamentales? Si la energía oscura puede cambiar con el tiempo, el problema va mucho más allá del Big Crunch o del Big Freeze. El verdadero impacto es este. Nuestro marco teórico deja de ser suficiente. La cosmología moderna se sostiene sobre una arquitectura muy precisa. La gravedad descrita por Albert Einstein, la materia visible y oscura, y una energía oscura tratada como una constante del espacio-tiempo. Ese conjunto ha explicado con enorme éxito cómo se forman las galaxias, cómo se estructura el universo y cómo evoluciona la expansión. Pero hay una condición silenciosa en todo ese edificio. La energía oscura no evoluciona. Si los datos sugieren que esa condición es falsa, no estamos ajustando un parámetro. Estamos cuestionando la naturaleza del vacío, la forma en que la gravedad opera a escalas cosmológicas y la validez de extrapolar nuestras teorías locales al universo entero. Aquí aparece una bifurcación incómoda para la física. Una posibilidad es que la energía oscura sea dinámica, no una constante, sino un campo que cambia lentamente con el tiempo. Eso implicaría nuevas entidades físicas aún no detectadas, nuevas ecuaciones y una ampliación real del modelo estándar cosmológico. No sería una revolución inmediata, pero sí una reescritura profunda. La otra posibilidad es aún más perturbadora, que la relatividad general, tan precisa a escalas solares y galácticas, no sea completa cuando describimos el cosmos como un todo. No estaría mal, estaría incompleta. Funcionaría como una aproximación, no como la teoría final. Y aquí entra uno de los problemas más antiguos y mal resueltos de la física: la energía del vacío. Las predicciones cuánticas sobre el vacío y la energía oscura observada difieren por un factor grotesco. Si la energía oscura varía, ese desacuerdo deja de ser un detalle técnico y se convierte en una pista. Tal vez no entendemos qué es realmente el espacio vacío. Tal vez no entendemos cómo emerge el tiempo a gran escala. En ese contexto, el destino del universo deja de ser una curiosidad futura. Se vuelve una prueba experimental indirecta de nuestras teorías más profundas. Saber si el cosmos se expande para siempre o si algún día colapsa nos dice qué tipo de leyes gobiernan la realidad. Por eso este debate no es académico, no es un juego de escenarios. Es una discusión sobre qué teorías sobreviven cuando el universo se observa con suficiente precisión. Y aquí hay algo clave. La ciencia no necesita que el Big Crunch ocurra para aprender. Solo necesita saber si es posible, si las ecuaciones lo permiten, si los datos lo sostienen. Porque en el momento en que una posibilidad vuelve a ser viable, todo el mapa conceptual cambia. El universo deja de ser un sistema con final decidido. Se convierte en un laboratorio abierto. Y eso nos deja frente a la última pieza de esta historia. No una ecuación, no un gráfico, sino una pregunta inevitable. Si el destino del cosmos ya no está sellado, ¿qué significa vivir ahora, en esta fase exacta del universo? Durante gran parte de nuestra historia científica reciente, creímos que el universo tenía un destino claro, un final frío, oscuro y silencioso.
La expansión acelerada parecía definitiva. La energía oscura, constante. El Big Freeze, inevitable. Ese relato nos dio una sensación de cierre, de comprensión, de control intelectual sobre el cosmos. Pero hoy, esa seguridad empieza a resquebrajarse. Los nuevos datos no gritan una respuesta definitiva, no anuncian el Big Crunch como un hecho consumado, pero hacen algo quizá más perturbador. Rompen el consenso. Nos obligan a aceptar que una de las suposiciones más profundas de la cosmología moderna, la constancia de la energía oscura, podría no ser cierta. Y cuando una suposición central cae, todo lo demás entra en revisión. Si la energía oscura cambia con el tiempo, el Big Freeze deja de ser el único final posible. El Big Crunch, que creíamos enterrado, vuelve a ser una posibilidad legítima. El universo deja de ser una flecha que avanza sin alternativa hacia el enfriamiento eterno y se convierte en un sistema con futuros abiertos. Eso no significa que sepamos cómo termina todo. Significa exactamente lo contrario. Significa que ya no lo sabemos. Y esa ignorancia no es un retroceso, es una señal de avance, porque solo cuando los datos son lo suficientemente precisos, las teorías suficientemente tensas y las observaciones suficientemente profundas, las certezas empiezan a fallar. Hoy entendemos mejor que nunca cómo se expande el universo. Y justamente por eso, empezamos a ver que no encaja del todo con el modelo más simple. Tal vez la energía oscura no sea una constante, sino un campo dinámico. Tal vez la gravedad no sea completa a escalas cosmológicas. Tal vez el vacío no sea tan vacío como creíamos. Y tal vez el universo no esté condenado a apagarse lentamente, sino a transformarse de una manera que aún no comprendemos. Esto nos coloca en una posición extraordinaria. Vivimos en una época en la que el destino del universo no es una respuesta cerrada, sino una pregunta activa. Una época en la que instrumentos como DESI, Euclid y el observatorio Vera Rubin no solo afinan números, sino que deciden qué teorías sobreviven. No estamos observando el universo por curiosidad estética. Estamos observando para saber qué tipo de realidad habitamos. Un universo que se congela para siempre es muy distinto a uno que puede colapsar, muy distinto a uno que atraviesa fases, muy distinto a uno donde el tiempo mismo podría no ser infinito en su forma actual. Y aquí aparece la reflexión final. Si el destino del cosmos aún está en juego, entonces este momento, este estado del universo, no es trivial. Es una fase concreta, rara, quizá irrepetible. Un intervalo donde existen galaxias, estrellas, química compleja y vida capaz de preguntarse por su propio final. Tal vez no estamos aquí porque el universo sea estable. Tal vez estamos aquí porque no lo es. Porque los periodos de cambio, de transición, de desequilibrio, son los únicos donde la complejidad puede emerger. Y si el universo está atravesando uno de esos periodos, entonces nuestra existencia no es un accidente aislado, sino parte de una historia mucho más profunda. No sabemos si el universo se congelará. No sabemos si colapsará. No sabemos si el final será algo que todavía no hemos imaginado. Pero sí sabemos algo con certeza. El final ya no está escrito. Y cuando el destino del todo vuelve a ser una incógnita, la ciencia recupera su esencia más pura. No dar respuestas cómodas, sino hacer las preguntas correctas. Si quieres seguir explorando estos momentos en los que incluso el universo deja de ser predecible, cuando los datos obligan a reescribir lo que creíamos seguro, suscríbete a Marsitianos. Aquí no damos el final por hecho. Aquí seguimos investigando, porque el cosmos aún no ha terminado de contarnos su historia.